Hola, mi nombre es Óscar Tamar Torres. Yo soy médico veterinario, soy especialista en pequeñas especies, perros y gatos específicamente, y soy el director médico de especialidades Centro Veterinaria aquí en la ciudad de Guatemala, en zona 15 Vista Hermosa. En esta ocasión voy a desarrollar el tema de enriquecimiento ambiental asociado a nuestras mascotas, específicamente en perros y gatos. Pero quisiera partir, primero que nada, de enviar un mensaje de positivismo y al mismo tiempo de responsabilidad. Tenemos que ser muy cautos, muy responsables ante la situación de quédate en casa, y para mejorar la situación de quédate en casa voy a dar algunos tips y algunas recomendaciones, algunos conceptos sobre lo que es el enriquecimiento ambiental y su importancia para nuestras mascotas. Nuestras mascotas, al igual que nosotros, y eso está científicamente probado, ¿verdad?, tienen la capacidad de sentir, si no cognitivamente al mismo nivel, pero sí en términos objetivos, sí tienen la capacidad de sentir igual que nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Un perro es capaz de sentir miedo, es capaz de sentir frío, es capaz de sentir calor, es capaz de sentir amor, es capaz de sentir felicidad y en sí una gama grande, al igual que nosotros, de sentimientos, ¿verdad? Eso se ha estudiado en centros en Estados Unidos, donde por medio de máquinas y experimentos pues han hecho posible el acceder a este tipo de información, y con eso, es decir, partiendo de la información científica, se han desarrollado técnicas para contrarrestar algunos tipos de estrés, algunos tipos de ansiedad que se pueden generar en las mascotas. Entonces, ¿cómo iniciamos con el enriquecimiento ambiental? Partiendo por qué es el enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental es básicamente todos esos factores que nosotros vamos a sumar, ya sea en casa y fuera de casa, pero digamos para esta temporada, adentro de casa, vamos a sumar todos esos factores que podemos utilizar en casa para poder interactuar con nuestra mascota y así amortiguar su estrés, su ansiedad, y no solo eso, sino para poder crear también una parte importante tanto del ser humano como de la mascota, que es ese vínculo amo-mascota. Las mascotas hoy día es una realidad, ya forman parte de la familia, ¿verdad? Es decir, son un elemento muy importante, muy apreciado. Psicogénicamente estamos vinculados fuertemente con las mascotas y nuestras mascotas con nosotros. Entonces empezamos con ese concepto sobre el enriquecimiento ambiental y luego lo podemos ir dividiendo en fases, ¿no?, para que sea más fácil el entendimiento y nuestra estrategia de enriquecimiento ambiental sea más favorable y mucho más útil, tanto para la mascota como para nosotros. Entonces, partamos en que los perros y los gatos, al igual que nosotros, tienen sentidos, ¿sí?, que pueden ser el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del tacto, el sentido de la visión y el sentido de la audición. En lo que varía es en cómo lo perciben, porque digamos es diferente un perro a un gato, ¿sí? El gato es un animal muy visual, es decir, incluso neurológicamente está más desarrollado sus porciones que le ayudan a ver, digamos, y a tener un concepto visual más amplio que el de los perros. Su espectro de color es ligeramente más amplio, el del gato que el del perro, y su capacidad visual es superior. En contraparte, el perro es un individuo mucho más olfativo, es decir, el sistema nervioso está tremendamente vinculado y desarrollado hacia su capacidad olfativa, por lo cual el perro pues, va a ser más propenso a reaccionar a estímulos olfativos, ¿no? Entonces, hay una variación entre perros y gatos, pero en general la estrategia puede ser muy similar. Entonces, partiendo de la estimulación que podemos tener en base a los sentidos, vamos a empezar a dividir cómo vamos a enriquecer el ambiente de nuestras mascotas en casa y la vamos a pasar mucho mejor. Entonces, hay muchos juegos, hay una serie de indicaciones en donde se puede jugar amigablemente con los perros y los gatos en casa. Sin embargo, a todos ustedes que tienen perros y gatos entenderán que son de carácter y de actitudes diferentes el perro y el gato. Incluso hay variaciones entre las mismas razas, pero lo que podemos hacer es tener instrumentos que a veces cuando se habla de enriquecimiento ambiental en mascotas, se tiende mucho a decir la creatividad es la clave, ¿no? Es decir, qué podemos encontrar en casa, que podemos nosotros utilizar para poder estimular a nuestra mascota. En el caso de los perros, pues el juego del tiroteo,
que es utilizar, por ejemplo, una cuerda o utilizar un trapo o algo que sea, digamos, inofensivo para el perro. Eso crea una interacción física donde estamos estimulando principalmente el tacto de la mascota, ¿no? O sea, imponemos esa parte que vestigialmente el perro tiene, que es la parte de la manada, ¿sí? La parte donde entendemos que ellos tienen que psicológicamente formar parte de algo, ¿sí? Entonces nosotros con el juego del tiroteo, pues como les digo, un trapo, una cuerda o algo con lo que se pueda forcejear amigablemente sin estimular nada agresivo, ¿verdad? Es decir, utilizando un buen tono de voz, utilizando caricias, utilizando incluso abrazos, donde la mascota se sienta bien y nosotros también nos sentimos bien consintiéndolos. Entonces esa es la parte táctil, ¿verdad? Es decir, existe también otros juegos que pueden ser más complicados. Eso ya estamos hablando, por ejemplo, de una psicología canina un poco de más nivel, pero igual nada complicado. Recordemos que los perros también, pues, parte de su evolución fue acercarse al humano por recursos de comida, y luego de eso pasó por ese periodo de domesticación que lo llevó a que esa estrecha convivencia donde se le entrenaba para hacer ciertas actividades en aquel entonces pues eran caza y recolección. Hoy día siguen siendo algunos perros entrenados para eso, pero en casa podemos hacerlo un juego, ¿no? Es decir, tener algún tipo de juguete, no tiene que ser algo complicado ni caro, sino que algo que le guste al perro. Los perros incluso son increíbles porque tienen un carácter propio y tienen una capacidad de desarrollar gusto por algunas cosas. Como les digo, puede ser algún juguete comercial o puede ser algo que esté en casa, de lo cual no sea riesgoso, que digamos que el perro se lo pueda comer, pero que sí pueda jugar con él. Tenemos que aprender también a identificar eso, ¿verdad? ¿Qué le gusta específicamente a mi perro? Hay perros que les gustan las pelotas que son suaves, hay perros a los que les gustan las cosas un poco más, con un poco más de consistencia, como juguetes de plástico, por ejemplo, hechos obviamente para perros, pero hay que aprender a identificar qué es lo que a mi mascota le gusta, ¿no? Eso es en el sentido del tacto. En los gatos puede ser un poco diferente porque el gato, los dueños de gatos no me dejarán mentir, tienen un carácter específico, son mucho más independientes. A algunos les gusta que los acaricien bastante, a algunos otros gatos no. Entonces también se pueden desarrollar en casa, como les digo, hay formas comerciales, ¿verdad? Podemos comprar rascadores para gato, podemos comprar juguetes específicos para gato, pero si nos analizamos detenidamente, realmente estos juguetes o estos utensilios para enriquecimiento ambiental de gatos se pueden fabricar en su mayoría con material que esté en casa, ¿no? Entonces, el rascador es algo instintivo del gato, ¿verdad? Si el gato necesita ese desgaste de uñas, y no solo eso, vamos a evitar también que ese estrés y esa ansiedad acumulada se vea luego afectando algún mueble o afectando algo que sea algún objeto preciado de casa, ¿verdad? Es decir, si el gato tiene específicamente un lugar para rascar y desgastar esa ansiedad y ese estrés que podría acumular, nosotros hacemos muy bien brindándole ese utensilio que sin ninguna repercusión puede darse gusto, ahí sí que arañándolo, ¿verdad? En el sentido de la visión, hay, como les decía yo, una separación bien grande, ya que el gato es un individuo mucho más visual que el perro, ¿sí? Independientemente del carácter y lo que le guste. Entonces tenemos que ser estratégicos en ese sentido porque ya está igualmente científicamente comprobado, que es una pregunta que realmente me hacen con bastante frecuencia. ¿Cómo sabemos la escala de colores del gato, no? Se ha estudiado la retina y la retina del gato percibe una escala entre azul, amarillo y una escala de grises, ¿sí? una diferente escala de tonalidades ahí de grises. Entonces, si nosotros vamos a fabricar o a comprar algo para el enriquecimiento ambiental de nuestros gatos, debe de ser preferentemente en los colores en los que acabo de mencionar, porque son los colores del espectro de luz que ellos pueden distinguir. El perro es un poco menos visual, o sea, su capacidad de visualización nocturna es inferior a la del gato, sin embargo pueden ver perfectamente bien a pesar de que no haya muy buena iluminación, y la escala de colores es ligeramente más corta que la del gato, pero en general se habla de que ven los mismos colores, ¿no? Es decir, el amarillo, el azul y varias tonalidades de gris. Entonces los juguetes y el enriquecimiento que nosotros podamos brindarle idealmente en esas tonalidades. Existen también la parte auditiva,
es otro elemento importante en nuestras mascotas. Entonces podemos ser estratégicos también en cuanto a brindarle materiales que emitan algún tipo de sonido. Hay incluso algunos juguetes hechos para mascotas que vienen con algún tipo de cascabel o chinchín o incluso algo electrónico que emite algún tipo de sonido, y eso, exactamente como sucede en las personas, estimula la curiosidad, estimula el sentido de búsqueda en las mascotas, y puede ser un elemento que juegue a nuestro favor para desestresar a nuestras mascotas y a nosotros mismos. Ha pasado mucho que algunas mascotas, por ejemplo, no se ven interesadas en algún juguete en particular hasta que el juguete se le incorpora un tipo ahí sí que de instrumento o algún artefacto que emita algún sonido, y ya con eso se vuelve interesante para la mascota. Entonces, como les digo, depende del carácter y del interés de nuestras mascotas en particular. Otro sentido que se debe estimular o que se debe tener en cuenta al momento de elaborar estas estrategias es ese sentido del gusto, ¿no? También venden muchos juguetes comerciales a los cuales, por ejemplo, se les introduce comida, la cual es introducida por un agujero muy fácilmente, y al taparlo pues tiene un agujero donde se hace mucho más difícil la salida de ese alimento. Entonces la mascota debe interactuar, debe moverla, debe de incluso arrojarla de un lado a otro para poder hacer que el artefacto expulse, por ejemplo, una croqueta o algún premio hecho para mascotas. Entonces eso lo entretiene, lo desestresa, y como les digo yo, esos juguetes son mucho más útiles, o se ve una tendencia a funcionar mejor en perros, pero tiene lógica. El perro, como les comento, es un ser mucho más olfativo que el gato. Sin embargo, también hay juguetes en esa línea para el gato. Parte del enriquecimiento ambiental y una herramienta útil que podemos utilizar en casa para hacer más fácil el estímulo es comprar treats comerciales o premios específicamente para mascotas. Esos están elaborados básicamente para complementar las dietas, ¿verdad? Es decir, no es algo que vaya a ser perjudicial, es algo que les es gustoso. La mayoría se caracterizan por tener una alta palatabilidad y digestibilidad a nivel gastroentérico. Entonces estos los podemos usar para esconderlos mientras jugamos o colocarlos dentro de los juguetes que ya tenemos, ya sea que los elaboremos en casa o que los compremos, y de esa manera pues tenemos una herramienta extra para entretenernos con nuestra mascota, y nuestra mascota también se ve un poco más estimulada en ese sentido de búsqueda y captura, ¿verdad? Recordemos que eso, como habíamos platicado, es parte de sus instintos, ¿verdad? Así fue como el perro se acercó al ser humano, y el gato parcialmente también. Y bueno, recordemos también que en el enriquecimiento ambiental para mascotas es muy importante tomar en cuenta que nuestras mascotas son individuos que pasan por diferentes etapas, al igual que las personas, ¿no? Es decir, un cachorro es diferente a un adulto joven, es diferente a un adulto, y es diferente a un perrito o un gatito geronte. Entonces las estrategias deben ser muy puntuales. En un cachorro es mucho más fácil enriquecer su ambiente, desestresarlo, mantenerlo ocupado. Sin embargo, es una mascota que tiende a tener mucha más energía, y es normal que pase por lapsos de energía excesiva y luego pues tienda a descansar durante un periodo. Entonces tomen eso en cuenta a la hora de decir, bueno, yo tengo un cachorro y voy a tratar de enriquecer su ambiente lo más que se pueda. Va a ser mucho más sencillo. Ellos son básicamente como niños que tienden a sorprenderse más fácilmente con lo que les rodea. Va a ser más sencillo elaborar una estrategia de enriquecimiento ambiental para ellos. Un perro adulto pues ya va a ser más fácil para nosotros, porque pues ya llevamos un tiempo de convivencia, ya lo conocemos, ya sabemos qué le gusta, qué no le gusta, y estimularlo más directamente. Y un paciente pues adulto mayor, llamémoslo así, adulto mayor consideramos nosotros que es un perrito en promedio de 7 años para arriba, va a ser un poco más difícil. Los perritos de estas edades en adelante pues tienden a ser un poco más sedentarios. Es muy importante conocer esto, ¿verdad? Es decir, si nuestra mascota ya es de edad más avanzada, como les digo, de 7 años para arriba, no es muy prudente forzarlo a hacer algo que los desgaste mucho físicamente, ¿no? Es decir, tenemos que ir ensayo y error, viendo qué es lo que le es placentero, qué es con lo que se divierte. Nosotros vamos a poder notar que incluso con sus expresiones faciales y sus expresiones corporales
Nosotros vamos a poder ir identificando qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta para no hacerlo y enfocarnos, como siempre, en los estímulos positivos. Pero recuerden, amigos, que el enriquecimiento ambiental van a ser todas esas estrategias que vamos a utilizar para mitigar un poco el estrés, la ansiedad en nuestras mascotas y en nosotros mismos, y debemos de ser un poco puntuales y sabidos de que hay estímulos auditivos, hay estímulos sensitivos, hay estímulos táctiles, auditivos, gustativos en nuestras mascotas, al igual que con nosotros, y vamos a tener que buscar qué es lo que más se adapta para nosotros y para nuestras mascotas específicamente. Recuerden también que la edad va a jugar un factor esencial en esta estrategia que vamos a diseñar, y muy importante mantener una actitud positiva en esta temporada de quédate en casa. Realmente quédate en casa, disfruta la compañía de tus seres queridos y recuerda que los perros y los gatos son igual seres queridos para nosotros.